Habla, pues habla, yo voy a estar callada. Miren, miren esta pintora pintando puras trailitas antiguas. Hola señora, ¿cómo le va? Muy bien, aquí trabajando, pintando esta bonita trailita. Eso me gusta, eso me gusta. Siempre, siempre en acción usted, ¿no? Exactamente, así es. Como Y esta, ¿y qué dice esta antigüedad? Aquí, mire, renovándola, haciéndola como nuevita. Está bonita, ¿no? Sí, está bonita mi trailita. Está bonita la trailita. Exactamente. Oh, sí. Mire qué linda. Ah, le va a dar una nueva vida a la trailita. Está bien, está bien. Oh, óigame. ¿Y qué es lo que le va a subir? ¿La máquina de soldar? Sí, esa se la voy a subir a esta trailita. Oh, pero la pintó también la máquina. La pinté. Miren qué bonita le quedó, bien pintadita. Bien pintadita. ¡Qué belleza de máquina! Pero si alguien quiere que le hagamos un trabajo de pintura, aquí se pintan máquinas, trailas, lo que sea. Máquina de soldar, qué bonita la máquina. Qué bonita está esta máquina de soldar. Sí, me gusta. Wow, entonces esta máquina de soldar se va a ir en esta mostrita. Esta mostrita la van a pintar bien. Ahorita estamos echándole primer a la trailita para ya después pasarle la original pintura que va a ser entonces, un color negro que va a llevar. Aquí van los cables. Sí, ahí van. Ahí van los cables de soldar. Ah, vaya. Ah, la traila va a ir subida acá. La máquina. Por eso la máquina de soldar va a ir subida acá en la trailita. Qué bonito tiene su villa. Luces. Como quieran llamarle. Mírenla. Esa trailita está bien bonita, está bien chiquita. Ah, y aquí van los otros cables. Está bonita la trailita, fíjese. Me gusta esta trailita. Vamos a ponerle así de lejos para verla mejor. Wow. Esta trailita está bien bonita. ¿Y la va a pintar bien? Sí, la voy a pintar en color negro. Qué bonito le va a quedar. El negro es bien bonito, los colores. Ah, la máquina va a ir allá. Ahí va a ir la máquina colocada. Les voy a enseñar, la máquina va a ir colocada acá. La máquina de soldar, miren, acá. Y esta es la trailita. Está bien viejita, pero de las buenas, antiguas. Sí, está bonita la trailita también. Me gusta. Bueno, comuníquense aquí con la pintorita de trailas y máquinas de soldar. Ahí está. Ahí estamos. Para que ustedes se den un taquito de ojo con la trailita. Mírenla, mírala, mírala, mírala. Mírala. Bueno, ahí los vemos. Pintando máquinas de soldar y trailas viejitas. Un equipo de soldadura. Bueno, ahí los dejo. Chévere, cuídense.